hacer el manejo de antidepresivos, ¿listo? Habíamos dicho la anterior vez y habíamos visto con los sedantes y los hipnóticos, habíamos visto la opción de utilizar las benzodiazepinas, ¿listo? Entonces aquí van a tomar un papel mucho más importante y vamos a ingresar con otros medicamentos ahí que también son supremamente importantes, ¿listo? Entonces, cuando uno inicia manejo de terapia anticonvulsiva, las principales metas para esas personas es primero disminuir una convulsión aguda, es decir, un evento en emergencias en el que el paciente entra convulsionando o en el paciente en observación les convulsionó. Entonces, vamos a iniciar con una benzodiazepina para tirar, bueno, para evitar que siga convulsionando, ¿listo? Recuerden que las convulsiones están asociadas a eventos de muerte súbitas, con eventos traumáticos como morderse la lengua, como lesiones cerebrales, dislocaciones, todo eso hay que controlarlo porque está asociado con mortalidad, ¿listo? Controlar epilepsias, ya veremos qué significa epilepsia y cómo es la definición de convulsión y epilepsia y cómo tenemos que tener esto muy claro para el manejo terapéutico. Mejorar el estilo de vida del paciente, es decir, los fármacos anticonvulsivos no eliminan por todo las crisis convulsivas, ¿sí? Lo que hacen principalmente es simplemente disminuir el ratio de aparición de esas crisis convulsivas y eso tiene un impacto a nivel de, pues, del estilo de vida del señor paciente, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a pensar primeramente antes de iniciar una terapia farmacológica? ¿Qué tipo de convulsión estamos enfrentándonos, la intensidad de esa convulsión y algunos efectos adversos que podemos causarle a los pacientes? Entonces, vamos a iniciar muy rápidamente, porque esto es punto clave en la práctica médica, no en el parcial, pero es supremamente importante, eh, la clasificación de las convulsiones según la ILAE, ¿sí? Realmente esto es al inicio un poco complicado, pero realmente debemos que empezar a entender que una crisis convulsiva focal se refiere a un punto, pues valga la redundancia focal, es decir, un conglomerado específico y aislado en un territorio de la corteza cerebral que tiene una hiperexcitabilidad neuronal y genera una convulsión. ¿Listo? La generalizada es cuando ese foco de células con alto capacidad de neurogénesis, de capacidad de generar un estímulo neuronal, se traslada a ambos hemisferios cerebrales. Entonces, cuando un paciente logra, por así decir, sobreexcitar ambos hemisferios, de una vez tenemos la pérdida de conciencia, ¿listo? Entonces, por ley y para que lo entiendan, las crisis generalizadas siempre tenemos pérdida de conciencia, mientras que las crisis focales podemos tenerlas o tener pérdida de conciencia o podemos no tener pérdida de conciencia, ¿listo? Entonces, principalmente las crisis generalizadas que más, o sea, las crisis que uno, convulsivas que uno más ve son las crisis tónico-clónicas, ¿no? Las típicas que se ponen rígidos y luego empiezan a convulsionar y a moverse, ¿listo? Esas son las clásicas y ya veremos que principalmente lo que puede ocurrir es que una persona puede iniciar con una convulsión focal, es decir, que empieza como a moverle el brazo o se pone tónico un brazo, un pie, una pierna, y luego pasa a ser generalizada, pierde la conciencia y empieza a convulsionar de forma tónica clónica, ¿listo? Hay algunas otras convulsiones como las mioclónicas, tónico-clónicas, que esos ya se asocian como a síndromes específicos asociados a la niñez, lo que llamamos epilepsia de la niñez juvenil. Ya veremos que eso ya es un patoneumónico en algunas situaciones, ¿listo? Y obviamente está la clasificación de que no sabemos si es tónico-clónica, generalizada, ¿listo? Lo importante de eso es que entendamos a qué crisis convulsivas nos estamos presentando, principalmente como que digamos que es una crisis focal o generalizada, ya estamos haciendo un súper trabajo y ya podemos orientar el tratamiento terapéutico, ¿listo? También hay algo muy especial y también tenemos que tenerlo en cuenta, que son las crisis provocadas y las crisis no provocadas, ¿listo? Las crisis provocadas pueden ser por muchas razones. Aquí les dejo las causas más comunes: la hiponatremia, la hipernatremia y la hipoglicemia. Y pues el accidente cerebrovascular es súper clave ahí, ¿no? Entonces eso nos va a orientar como en el abordaje del paciente en urgencias que inicia a convulsionar, ¿listo? Ya veremos cómo hacemos eso. Y las crisis no provocadas, es decir,
Normalmente cuando hay una crisis provocada, si yo corrijo si yo corrijo el factor de riesgo que desencadenó la crisis, ese paciente no me debería volver a convulsionar, ¿sí? En cambio, si no tengo ningún factor de riesgo asociado, como en el cuadro de la izquierda, y el paciente me sigue convulsionando, estoy hablando de una crisis no provocada. Y ya es cuando hay un trastorno hereditario o cuando ya ese cerebro ya está lesionado, necrótico por un accidente cerebrovascular pasado que me puede estar, me está dando incidentalidad ahí de crisis convulsivas, ¿listo? Entonces, otro punto clave, la intensidad de la convulsión, porque ahí iniciamos hablando de un estado epiléptico, es decir, una persona que tiene una crisis convulsiva de más de 5 minutos y que no recupera la conciencia entre periodos lo que se llama periodo interepiléptico o intertecal, ¿sí? Entonces, y también tenemos que tener en cuenta el término de epilepsia, porque un paciente que convulsiona por primera vez no podemos diagnosticarlo como por epilepsia, ¿sí? La epilepsia se define como un evento crónico donde las convulsiones se separan dentro de 24 horas y que está asociado principalmente a crisis no provocadas, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya sabemos más o menos cómo es el manejo ahí de las convulsiones y bueno, ya sabemos cómo son las convulsiones en general. Ahora sí vamos a hablar de los medicamentos, ¿listo? Entonces, para iniciar el estudio de los medicamentos, podríamos estudiarlos en dos puntos o en dos neuronas distintas, ¿sí? En una neurona principalmente excitatoria, liderada por el glutamato, o una neurona principalmente inhibitoria, liderada por el neurotransmisor GABA, ¿listo? Entonces, recuerden que la fisiopatología de una convulsión es una neurona hiperexcitable, ¿listo? Eso pues tiene otras aclaraciones, pero si entendemos que una convulsión es una neurona hiperexcitable, podríamos quitar una convulsión haciendo que esa neurona o sea más inhibitoria o pierda su capacidad excitatoria. Entonces, podemos inhibir el transporte del sodio que permite el transporte del potencial de acción, o podemos inhibir los potenciales de calcio que generan la liberación de los neurotransmisores, ¿sí? Podemos inhibir la unión del neurotransmisor en la sonda, en la hendidura postsináptica, o podemos ya asociarnos principalmente a un factor inhibitorio, donde podemos potenciar la acción del neurotransmisor GABA o presentar más producción del neurotransmisor o evitar su degradación, ¿listo? Entonces ahí tenemos muchos fármacos y los que vimos, digamos, en la anterior monitoría fue las benzodiazepinas en las que actúan a nivel del receptor GABA en el punto BZ, o, más específicamente en el punto entre la subunidad alfa y la subunidad gamma de un receptor GABA, donde pues genera que haya un traspaso de cloro de la hendidura a la célula postsináptica y eso genera que cambien potenciales de umbrales en la membrana y genere aún más inhibición. ¿Listo? Entonces, esta imagen de aquí me parece súper chévere porque vamos a mantener lo mismo, vamos a generar el mismo patrón de estudio, es decir, un patrón donde vemos la inhibición de la potencia excitatoria liderada por el glutamato o la liderada por el GABA, que sería una acción inhibitoria. Aquí tenemos todos los fármacos, ¿listo? Entonces, aquí en esta tabla se les reuní todos los que hacen a nivel de un receptor GABA y a nivel de un receptor del glutamato, ¿listo? Y entonces, por algo que ya iniciaremos a estudiar, y principalmente por eso les hice como esa pequeña introducción a lo que es una crisis focal, a lo que es una crisis generalizada, es porque vamos a hablar de espectros, ¿listo? Porque un fármaco se puede utilizar para un determinado tipo de epilepsia y puede estar incluso contraindicado en otro tipo de epilepsia, ¿listo? Entonces, no nos podemos descachar ahí y tenemos que ser muy, muy, pero muy estrictos en esa práctica, ¿listo? Como en principal aquí, o sea, podemos ver aquí todos los fármacos, listo, que podemos resaltar ahí súper de rapidez y ya lo veremos en profundización más adelante, que la carbamazepina es el gol estándar para las crisis focales, entonces primera idea que se deben llevar. La etoxuximida también es una excelente herramienta para las crisis de ausencia, que eso sea principalmente en niños pequeños. Y pues
¿Qué otro podemos decir? Que el fenoorbital también se indica principalmente en niños, ¿listo? Ya veremos entonces ya vamos a hacer eh, hincapié en cada uno de estos medicamentos, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar con el estudio de las crisis focales, es decir, a todas estas de acá, ¿listo? Entonces, el tratamiento de las crisis focales lo podemos enfocar muy bien con el gold standard, precisamente, que es la carbamazepina, ¿listo? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la carbamazepina? Inhibe los canales de sodio presinápticos de una neurona excitatoria y no permite que haya un correcto dispersión del potencial de acción. Es decir, aquí en este punto de acá, si yo inhibo este canal, el potencial de acción no se transmite por toda esa célula, ¿listo? Que acompaña muchos mecanismos de acción de otros fármacos como la fenitoína, la lamotrigina, la oscarbazepina, ¿listo? Entonces, principalmente es esto. Si ustedes recuerdan en la anterior clase, no, mentiras, ahorita veremos en los antidepresivos tricíclicos, esto tiene la misma estructura de un antidepresivo tricíclico, más sin embargo no funciona como un antidepresivo, ya veremos por qué, ¿listo? Entonces, principalmente se utiliza para crisis focales, se ha visto que se utiliza también para dolores neuropáticos, como vimos en la clase de opioides, como sería en el herpes, en el herpes zóster, ¿listo? Y también se utiliza para el trastorno bipolar. Es lo que se llaman los moduladores del estado del ánimo, que normalmente se combina la carbamazepina con un antipsicótico o se utiliza la carbamazepina con una benzodiazepina, ¿listo? Algunos aspectos farmacocinéticos de importancia que actúan con muchos anticonvulsivos. Entonces, primera cosa que se pueden llevar aquí, que cuando estudiamos anticonvulsivos veremos que hay muchas interacciones entre muchos fármacos, ¿listo? Y esto es pregunta de parcial, que pueden exacerbar algunas crisis o algunas crisis convulsivas, como la crisis de ausencia, las mioclónicas y las atónicas, ¿listo? Entonces, eso es una pregunta muy clara y a ustedes no se les puede pasar que si tienen esas crisis, como las crisis de ausencia, las crisis mioclónicas y atónicas, por nada al mundo le puedan dar carbamazepina o otros que ya veremos más adelante, ¿listo? Algunos efectos adversos se ven mucho el síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética, debido a que se ha visto presencia de aumento de los receptores de acuaporina 2, lo cual genera pérdida de agua y se sensa como una pérdida en la osmolaridad celular, ¿listo? Entonces, aquí pues se ejemplifica un poco lo que es el CATH, ¿no? La erupción, eso es supremamente importante porque eso genera un síndrome supremamente traumático y que eso nunca, cuando uno lo ve, nunca se le olvida en dermatología, que se llama el síndrome de Steven-Johnson, ¿listo? El síndrome de Steven-Johnson es un proceso autoinmune mediado por unos fármacos, ¿listo? Se ha visto que la carbamazepina tiene metabolistos epóxidos, ¿sí? Que generan aptenos, que vimos en mi inmunología, que es una molécula capaz de inducir la activación inmunológica con naturaleza química, ¿listo? Entonces eso genera pues literalmente un tipo de necrosis en la piel y eso pues es supremamente horrible para el paciente, ¿listo? No es muy común, pero sí es bueno que lo tengan ahí en cuenta. Es teratogénico, por eso ya veremos con qué anticonvulsionantes tratamos a las embarazadas y es un fuerte inductor del citocromo 450, es decir, interactúa con muchos fármacos, en especial otros anticonvulsivos, ¿listo? La oscarbazepina es lo mismo que una carbamazepina, pero pues tiene menos interacciones farmacológicas, ¿listo? Tiene un poco menos de incidencia a nivel de las crisis de ausencia y las mioclónicas atónicas, como vimos anteriormente, pero pues yo tampoco, yo no lo usaría y en especial las guías no lo recomiendan. Igual, o sea, es como no, aunque tenga menor impacto negativo deleterio en el paciente, pues no lo voy a usar igualmente porque todavía lo tiene, ¿listo? Pero tiene una mayor incidencia de del el síndrome de inadecuada secreción de la hormona antidiurética. ¿Listo? La lancosamida, ¿listo? Entonces pasemos ya, terminemos ya con el gold standard. Si ustedes se quieren casar en su clínica con la carbamazepina, está súper bien, pero la lancosamida también la deben tener en cuenta porque hay algo que se ve en emergencias neurológicas que se llama la impregnación de anticonvulsivantes, ¿sí? Que principalmente se puede hacer con lancosamida y con fenitoína, ¿listo? Entonces ya veremos que hace referencia a eso, ¿listo?
Tiene el mismo mecanismo de la carbamazepina, por eso me gusta estudiarlos así. Igualmente todo esto sirve para crisis focales, por eso no les hice un apartado de usos, sino que sirve para crisis focales, o sea, seguimos en crisis focales. No tiene un efecto teratogénico y es un poco inductor, es decir, no hace alteración con otros fármacos, ¿listo? Principalmente se ven muchos efectos adversos a nivel cardíaco. Tiene muchas incidencias en arritmias, principalmente la torsión de puntas, ustedes conocerán eso, la fibrilación auricular y bradicardias como los bloqueos auricoventriculares, ¿listo? Y bradicardias sinusales. Tiene efectos atáxicos, es decir, un paciente puede decir que ahorita ya no puede empezar a caminar, que siente mareos, ¿listo? Y aún así nos seguimos diciendo que estos fármacos, o sea, esos tres que estamos viendo, están contraindicados en crisis de ausencia, mioclónicas y atónicas, ¿listo? Ya veremos con qué tratamos esas específicamente. Aquí les ejemplifico nuevamente que si ustedes inhiben los canales de sodio a nivel del potencial eléctrico, esto nos estamos pasándonos a un corazón, a un miocardiocito, principalmente un marcapasos. Si ustedes ven eso, sigamos que en esta curva de aquí arribita, que es la que genera la despolarización medida por sodio, y si ustedes bloquean eso, pues vamos a tener que esta pendiente se va a tender a ir más aplanada, es decir, se genera menos frecuencia de onda y tiende a la bradicardia, ¿listo? Por eso tiene un efecto arritmogénico, ¿listo? La fenitoína es otra anticonvulsivante que lo deben conocer. Si conocen la fenitoína, podrían usar muy bien lo que es la impregnación neurológica, que ya veremos qué es eso, pero que se utiliza en muy poquitos casos, ¿sí? Principalmente la impregnación, pero pues no es como muy de uso como para enviarlo para el tratamiento de epilepsia, ¿sí? Los anteriores sí se pueden mandar para epilepsia, pero este como que ya empieza como a tornarse más con más efectos deleterios en el paciente, ¿listo? Pueden, lo mismo, seguimos con la misma regla que genera deterioro en las crisis mioclónicas y crisis de ausencias atónicas y puede generar algo llamado el síndrome del guante púrpura, ¿listo? Es esto que ocurre aquí, que es una inflamación aquí a nivel de las manos, que es principalmente por donde se administra el fármaco por vía de venosa, ¿listo? Se ha visto que tiene principal aparición de la hiperplasia gingival y del hirsutismo, ¿listo? La hiperplasia se ha visto por efectos a nivel del factor de tejido fibroelástico que genera pues un aumento ahí del tejido a nivel de las encías, ¿listo? Y pues aquí en los dientes. Eso es algo molesto, pero es mucho más molesto el hirsutismo, ¿listo? Eso en mujeres hace referencia a que las mujeres empiezan a tornar caracteres masculinos, ¿listo? Entonces empiezan a crecer vello en los brazos, empiezan a tener alteraciones en sus ciclos menstruales. Entonces, eso sí es muy molesto para las mujeres, entonces es el principal efecto que genera que cambiemos este fármaco, ¿listo? Y tiene muchísimos otros efectos, o sea, puede ser inductor de lupus, que es una enfermedad autoinmune, tiene efecto teratogénico y interactúa con muchos fármacos, ¿listo? Para que se acuerden, yo siempre lo veía así, la fenitoína mata bebés, causa lupus y interacciona con muchos fármacos. O sea, eso, la verdad, la fenitoína no se usa mucho, se usa en eventos muy específicos como la impregnación, ¿listo? Entonces, ¿por qué no se usa tanto la fenitoína? Porque esto es pregunta de parcial. Porque la fenitoína tiene una naturaleza de lo que llamamos en farmacocinética, eh, tiene una depuración o un metabolismo de cinética cero. ¿Listo? Es decir, cuando ustedes tienen cualquier otro fármaco como la gabapentina, llega un punto en que si esto, aclaro, todo esto es a nivel de un fármaco que se metaboliza a nivel del hígado. Si ustedes tienen este fármaco, ellos son requirientes de una enzima para generar ese metabolismo, ¿listo? Lo que pasa es que cuando esas enzimas se saturan, porque son límitas, o sea, son finitas, ¿sí? Entonces, genera que los niveles de gabapentina o de las que se empiezan a metabolizar empiezan a bajar. Es decir, en este punto de aquí se generó la saturación de la enzima y ya no generó pues el metabolismo que a lo mejor puede ser el causante del efecto terapéutico, ¿listo? Y eso obviamente es dependiente de dosis, ¿listo?
Lo que pasa con la fenitoína es que nunca se satura, ¿listo? Jamás se satura. Entonces, eso es lo que llamamos cinética de orden cero, y eso sí es pregunta de parcial, porque sí, y eso es lo que explica todos los efectos adversos de la fenitoína. Entre más usted le dé dosis, ese paciente va a empezar a generar más concentración porque nunca se va a saturar, ¿listo? Entonces, genera un mayor incidencia de efectos adversos, y es por eso que se explica todos estos efectos adversos, ¿listo? No se aprendan tanto cuáles efectos adversos, sino apréndanse por qué la fenitoína genera más efectos adversos. ¿Listo? Tenemos otros fármacos, ya diríamos que ya nos saltamos de los que tienen el mismo mecanismo de acción, que son las inhibiciones de los canales de sodio, que son estos, la fenitoína, carbamazepina, lancosamida, ¿sí? Vamos a hacer un salto, luego volveremos, que son, ya pasamos a otros, que son las gabapentinas, ¿listo? Aunque suene curioso, las gabapentinas no tienen acción en a nivel del GABA, ¿listo? Cuando se inició a estudiar las gabapentinoides, se pensaba que su acción era en GABA, pero el principal mensaje que nos llevamos es que no actúan a nivel del GABA, sino que inhiben canales alfa epsilon a nivel de las células presinápticas glutamáticas, que genera una disminución de los canales de calcio, ¿sí? Esos canales de calcio impiden la liberación de los neurotransmisores, ¿listo? Yo siempre he visto que el calcio se implica en todo lo que es liberación de sustancias intracelulares, tanto en cardiocito como en las neuronas, ¿listo? Entonces, si yo inhibo ese canal de liberación, pues no genero la liberación del neurotransmisor, me genera un efecto inhibitorio. ¿Listo? Entonces me sirve mucho. Tenemos dos, principalmente la pregabalina y la gabapentina, y ustedes la van a escuchar mucho en lo que es el tratamiento de dolores neuropáticos, ¿sí? Tratamientos de esos dolores que no funcionan con opioides o que no funcionan con fármacos AINES convencionales, ¿sí? Como el herpes zóster. Entonces, se utiliza también como tratamiento de crisis focales porque no tiene tanto efecto anticonvulsivante, ¿sí? Por eso es que se utiliza también para dolores neuropáticos y se ha visto que tiene alteraciones a nivel de la incidencia de la ansiedad y la depresión, ¿listo? Ojo con eso porque lo que puede llegar a ocurrir es que si a ese paciente le duele tanto y le duele mucho, uno dice, no, pues mandémosle morfina y luego no le funciona, entonces no, gabapentina. No, eso puede ser un error porque puede generar niveles a nivel de la gabapentina y aumentar los efectos adversos, ¿listo? Los efectos adversos son principalmente los mismos que se pueden tener con una carbamazepina, ¿listo? Entonces, no se estresen con eso, igualmente con que se lleven lo que hace la carbamazepina y lo que hace la fenitoína lancosamida, ya estamos súper bien listos. Entonces, vamos a pasar ya del estudio de las crisis focales, ¿sí? A un espectro, porque dijimos que íbamos a estudiar esto de forma de un espectro, ¿listo? Ese espectro puede ser muy amplio, ¿listo? Porque a lo mejor entiendo que uno diagnosticar una crisis mioclónica, clónica, tónica es muy difícil, ¿sí? Y eso se necesita mucha práctica médica. Entonces, lo que yo puedo hacer es disparar con una escopeta a la loca, como en un antibiótico. Y para eso tenemos algunos fármacos que sirven tanto para crisis focales como para crisis generalizadas, lo que llamamos los anticonvulsivantes de amplio espectro. ¿Listo? El primero de ellos es la lamotrigina, que tiene el mismo mecanismo de acción en la carbamazepina, por eso no lo estudiamos antes porque esto es de amplio espectro y no lo quisiera confundir, pero volvemos a la misma. Tiene efecto a nivel de los canales de sodio, junto con la fenitoína, la carbamazepina, ¿listo? Y aquí incluiríamos a la lamotrigina, ¿listo? Lo que sí se tienen que llevar, y pregunta de parcial, es uno de los únicos fármacos anticonvulsivantes por excelencia para el manejo con la lamotrigina, para las embarazadas, ¿listo? Porque no tiene efecto teratogénico, ¿listo? Los principales efectos adversos sigue siendo lo mismo. Steven Johnson, síndrome de Steven Johnson, náuseas por efectos a nivel de la serotonina, ya veremos cómo es eso. Causa hipersensibilidad, igual esto se podría aliar con esto que es el síndrome de Steven Johnson, que son respuestas mediadas por inmunología, entonces se pueden englobar en lo mismo. Y se ha visto que ha tenido daños a nivel del nervio óptico que genera diplopía. Eso sí es sumamente importante y es algo que genera cambios en el medicamento. ¿Listo? El levetiracetam, otro fármaco que verían, van a ver mucho en clínica, principalmente en las rotaciones de Swatcha.
se utiliza un montón. El levetiracetam se utiliza un montón porque es literalmente la escopeta de las crisis convulsivantes, ¿no? Porque es el que tiene más espectro, porque tiene espectro para crisis focales, crisis tónico-clónicas, crisis clónicas, mioclónicas, que serían las que estaban contraindicadas anteriormente. Entonces cubre tanto crisis focales como crisis generalizadas, ¿listo? Este sí es otra pregunta es de parcial, es cuál es el mecanismo de acción del levetiracetam, porque uno se tira a decir, no, bloquea los canales de sodio porque es lo que genera, pues, o sea, pues, los que más tienen los fármacos que anticonvulsivantes, la mayoría tienen inhibición de los canales de sodio, pero este se ha visto que inhibe una proteína aquí en la vacuola sináptica, esta, la K, SB2A, que es la de acá, donde está, me lo perdí, levetiracetam, aquí. Entonces, si ustedes inhiben esta proteína, la liberación del neurotransmisor se ve comprometida, igual que ocurre con el calcio, ¿listo? Entonces, el levetiracetam sí lo vamos a ver muchísimo y se utiliza a largo en todo lado, ¿listo? Eh, Consideraciones, los alimentos disminuyen la velocidad de absorción, pero no afecta la cantidad absorbida, es decir, si yo administro alimentos con el levetiracetam, tengo que tener en cuenta que a lo mejor ese paciente va a necesitar una dosis más temprana, ¿listo? Igual eso en clínica no se ve mucho porque pues un paciente llega convulsionando, entonces no, la preocupación menor de ese paciente es comer, ¿listo? Y principalmente no a ir al mismo tiempo, ¿listo? Eso es principalmente algo que generamos a nivel de manejo de epilepsia a lo largo plazo, ¿listo? Y principalmente algo muy importante, no hay metabolismo hepático, es decir, no interactúa con muchos fármacos, no interactúa con casi ningún fármaco. Eso es excelente para el manejo de epilepsias crónicas porque los pacientes normalmente combinan medicamentos, ¿listo? Y el levetiracetam funciona para eso, ¿listo? Efectos adversos, se ha visto que ha tenido cambios en la personalidad por alteración en la liberación de estos mismos neurotransmisores a nivel del hipocampo, y lo mismo que siempre generan todos los fármacos anticonvulsivantes, náuseas, y como genera un proceso inhibitorio, pues genera una sedación en ese paciente. ¿Listo? Por último, hablemos un poco del fenobarbital, que es un medicamento un poquito con un manejo especial, se utiliza en niños principalmente, y el fenobarbital tienen que uno tener muy en cuenta porque, con mucho cuidado, porque puede generar efecto sedante y puede disminuir la frecuencia respiratoria, como lo vimos con los opioides, ¿listo? Entonces uno puede generar una intoxicación con barbitales, con barbitúricos, y eso es una intoxicación un poquito pesada, ¿listo? Un tema y dato ahí, Amy Whitehouse, que es la señora que cantaba, ella murió principalmente de una intoxicación por barbitúricos. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, yo siempre me acuerdo por eso. ¿Listo? Eso, el mecanismo de acción es a lo mismo que habíamos visto con las benzodiazepinas, que es activar el receptor GABA. ¿Listo? Eh, pero lo que recuerdan que las el receptor GABA tenía muchas subunidades, que era alfa 1 a alfa 5, pues el fenobarbital se lleva todo. Entonces, por eso genera tanta depresión respiratoria como sedación. ¿Listo? Se asocia también con síndrome de Steven-Johnson y genera alta tolerancia y dependencia. ¿Listo? Como en los opioides. ¿Listo? Y es muy inductor con otros fármacos, ¿listo? Entonces ya terminamos con lo que es el estudio de las escopetas. Si yo no sé qué convulsión tiene ese paciente, pues puedo mandar entonces la motrigina, levetiracetam o fenobarbital, ¿listo? Con el que yo quiera. Yo me quedo con levetiracetam y lo veremos mucho en práctica clínica, ¿listo? El ácido valproico también se utiliza a nivel como, por así decirlo, como una escopeta, ¿sí? Lo que pasa es que ya no se utiliza tanto porque tiene muchos efectos a nivel de las embarazadas, ¿listo? Entonces, y principalmente mujeres que están en edad fértil, pues no en cualquier momento pueden quedar embarazadas y eso, pues el ácido valproico tiene un efecto teratogénico terrible, ¿listo? Entonces, si es una paciente que no está embarazada o que o no tiene aspiraciones de quedar embarazada, pues el ácido valproico es una excelente opción. ¿Listo? El mecanismo de acción es aumentar la síntesis de GABA al inhibir la GABA transaminasa, que es la que la degrada. ¿Listo? Y eso genera menor excitabilidad neuronal y tiramos a un fenotipo un poco más inhibitorio a nivel del sistema nervioso. ¿Listo? Crisis, que cubre tanto crisis generalizadas y focales y por eso es una escopeta, cubre todo, ¿listo? Le dispara a todo.
pero pues en las focales no son tan efectivas, por eso digamos que me podría tirar más a una carbamazepina y una fenitoína si tengo una crisis focal, ¿listo? Importante, tiene una interacción importante con la tuxuximida y la lamotrigina que aumenta los niveles y también aumenta los niveles de la fenitoína. Ya vemos que la fenitoína es supremamente tóxica, tiene muchas crisis muchos efectos adversos, entonces pues no combinar estos medicamentos por nada del mundo, ¿listo? Entonces, este es otro mecanismo de acción donde inhibe los canales de calcio, como la tuxuximida, ¿listo? Entonces, aquí inhibe los canales de calcio y no permite que el glutamato se una a la zona postsináptica, ¿listo? Como la tuxuximida. Aquí, miren, ¿sí ve? Entonces, ¿qué efectos adversos puede traer el ácido valproico? Principalmente mujeres, teratogenicidad, con eso deben llevarse, que eso es supremamente teratogénico. Hepatotóxico, supremamente importante. A ese paciente hay que tomarle transaminasas como cada 2 meses, cada un mes, ¿listo? Y pues también lo mismo que genera todo anticonvulsivante. Si genera un efecto inhibitorio, pues voy a tener una somnolencia, ¿listo? Se ha visto que disminuye el nivel de la biotinasa, que es una vitamina esencial para el crecimiento del cabello, entonces genera alopecia, ¿listo? Y también a nivel del temblor, porque disminuye los niveles de dopamina. Entonces, ustedes recordarán que la dopamina se regula con acetilcolina. Y si yo tengo un desbalance en el nivel de la dopamina, como en la enfermedad de Parkinson, pues voy a tener un uso, o sea, voy a tener una balanza hacia la acetilcolina. Por eso el tratamiento de contra el Parkinson es anticolinérgicos, ¿listo? Y aquí pasa lo mismo, porque genera una disminución a nivel de la dopamina, ¿listo? Otros efectos adversos, pérdida de peso, cálculos renales, porque inhibe la anhidrasa carbónica, y en el glaucoma del ángulo cerrado, pues porque inhibe la reabsorción ciliar, ¿listo? Veamos otro fármaco que es para crisis generalizadas principalmente, que es el topiramato, ¿listo? Ay, se me combinó aquí, no son los mismos efectos adversos, perdón, ese es los efectos adversos del topiramato, perdón. Entonces, el topiramato también tiene acción de inhibir los canales de sodio, aquí como lo vemos acá, y también se ha visto que tienen efectos a nivel del GABA, ¿listo? El topiramato, pues también es una muy buena opción, pero pues también tiene algunos efectos adversos un poco deleterios, ¿no? Como la producción de cálculos renales, que me genera una alcalosis a nivel urinario, entonces eso es deleterio para pacientes que tienen factores de riesgo de generar cálculos renales. Y muy importante, pierdo la capacidad de reabsorber agua a nivel de los ojos, ¿sí? Entonces, si yo pierdo esa capacidad, puedo tender a generar un glaucoma de ángulo cerrado, ¿listo? Entonces, eso es como a nivel de tratamiento de epilepsias, ¿listo? O sea, es un tratamiento más que todo crónico. O sea, y van a haber pacientes que van a llegar al servicio de urgencias con estos fármacos ya instaurados por alguien más, por un médico general, por un internista, por un neurólogo, ¿listo? Pero entonces, ¿qué hacemos si yo estoy en servicio de urgencias y me llega un paciente convulsionante? Entonces, hay un muy bonito algoritmo pues, del Nature, en donde nos explican eso, ¿listo? No vamos a leer todo esto porque pues, nos demoramos un montón, pero principalmente vamos a estabilizar al paciente, vamos a hacer que ese paciente no se le cierren las vías respiratorias, si es necesario intubamos, ¿listo? Y le metemos oxígeno, ¿listo? Si no llega convulsionante, de una vez le metemos ahí 2 entradas intravenosas por si algo, utilizar fármacos, y vamos a empezar a pensar de las crisis, cómo son esas crisis que pues tenemos ahí de las convulsiones, ¿listo? Entonces, vamos a pensar que, bueno, de pronto es una crisis provocada, entonces podemos tener una hipoglicemia, una hiponatremia o está intoxicado, entonces vamos a pedirle todos esos laboratorios de una, ¿listo? Y eso va de una para corregirlos, ¿listo? Y tengo que preguntar también la historia clínica, importantísimo, porque ya veremos que hay una relación con el alcohol, ¿listo? Entonces, el principal
pilar del manejo en urgencias es el uso de las benzodiazepinas. Ustedes vieron que anteriormente no utilizamos benzodiazepinas a nivel crónico porque las vías medias de las benzodiazepinas son algo cortas, pero sus acciones son supremamente rápidas, ¿listo? Entonces, vamos, si el paciente está convulsionando ahí frente a nosotros, iniciamos manejo con benzodiazepinas, ¿listo? ¿Con qué benzodiazepinas manejamos? El midazolam, ¿listo? Que es el que más está en el servicio de urgencias. Entonces, la dosis, y es pregunta de parcial fija, que es 0,2 miligramos por kilogramo, ¿listo? Esa es la impregnación con la impregnación, no, esa es la forma en que vamos a utilizar el midazolam, ¿listo? El midazolam viene en presentaciones intramusculares, intravenosas o intrarrectales. Por eso es que antes nos mencionan que generemos dos entradas, una intravenosa o pues si no, pues intraoral. ¿Listo? Sí, entonces vamos a empezar a preguntarnos, ¿ese paciente está en un estatus epiléptico? Si la respuesta es no, pues simplemente las convulsiones se detienen y ya solo sigo manejando el paciente, lo voy a monitorear y listo. Si ese paciente me vuelve a convulsionar, le vamos a meter otra dosis de benzodiazepinas, entonces el midazolam, y podemos entonces tener dos escenarios. Se detiene, entonces seguimos la conducta de detener, y si no, generamos algo que se llama impregnación, pues con anticonvulsivantes, ¿listo? ¿Qué hace referencia con eso de impregnación? Es decir, le metemos una benzodiazepina y le sumamos otro anticonvulsivante o antiepiléptico, manejémoslo así. Es decir, con unos medicamentos que se utilizarían en orden crónico. Entonces, ¿qué medicamentos podemos utilizar? Fenitoína, ácido valproico, la motrigina o el que más se utiliza, el levetiracetam, ¿listo? Entonces, la idea de eso es que si el paciente no les sale con una benzodiazepina, no se afanen, pueden usar el levetiracetam. Si ese paciente ya no le sale después de 30 minutos, eso sí, ya llamen a un neurólogo, ya interconsulta en neurología, porque eso sí está grave, ¿listo? O a lo mejor ustedes no han corregido o sea, la forma, o sea, el factor que está generando esa crisis. Es decir, si el paciente está en hipoglicemia, pues corríjanle la hipoglicemia, ¿listo? ¿Y por qué digo que es importante preguntar si él es alcohólico? Porque la dosis varía y eso es otra pregunta de parcial. Si el paciente tiene historial de manejo con alcoholismo, ese paciente tiene que iniciar manejo de tiamina con 100 miligramos. Tiamina, aquí no está, pero anótenlo ahí. Tiamina 100 miligramos y ya, ¿listo? Tiamina. Si se les falta la tiamina, ustedes pues ya están ahí pecando, ¿listo? Lo que pasa es que los alcohólicos tienden a generar un evento que se llama encefalopatía de Wernicke, ¿listo? Entonces, la cura de eso, por así decirlo, es la tiamina, ¿listo? También se ha visto que se han dicho que también el manejo con sulfato de magnesio, pero pues eso sí yo no estoy enterado cómo lo hacen, pero por ahora con que ustedes lo vean con esto, lo tengan en cuenta, listo, quedan súper bien, listo, y eso es como dos preguntitas en el parcial. Entonces aquí una tabla resumen de lo que son todas los fármacos anticonvulsivantes y los mecanismos de acción de cada uno, ¿listo? Importantísimo que se lleven en cuenta el mecanismo de acción del levetiracetam, que la carbamazepina es el gold standard de las focales y que pues hay muchos de amplio espectro como el ácido valproico y que la lamotrigina se utilizan embarazadas, ¿listo? Otro Otra aclaración importante, la etoxuximida es el único medicamento que se utiliza para crisis de ausencia. ¿Listo? Es un medicamento muy bueno en crisis de ausencia, pero pues que no está en Colombia. Realmente no está en Colombia, pero pues sí lo preguntan en el parcial. ¿Listo? Para las crisis de ausencia normalmente se puede utilizar otros como el fenobarbital, que las crisis de ausencia son principalmente en niños. ¿Listo? Entonces, aquí también está otra tabla donde hablamos de ese espectro. Entonces, lo mismo, carbamazepina para focales. ¿Dónde está carbamazepina para focales? Porque es de poco espectro, por eso solo cobre focal. Y de amplio espectro ya tenemos muchos, como el valproico, que también lo conocen como el valproato, o el levetiracetam, ¿listo? Y la etoxoximida para las crisis de ausencia, ¿listo?
Aquí otros efectos adversos, lo mismo, no se aprendan eso de memoria, manéjelo con la lógica. Si yo tengo un efecto inhibitorio en el cuerpo, voy a tender a generar pues somnolencia, puedo tener entonces dolores de cabeza porque genera vasoconstricción, todo eso, ¿listo? Entonces, manéjelo como con la lógica y pues y recuerden que todos estos medicamentos generan aptenos, entonces pueden generar hipersensibilidad y el subsodicho síndrome de Steven Johnson, ¿listo? Entonces tenemos un caso del mismo libro de la doctora Ninfa. Entonces, una mujer de 23 años se presenta a la consulta para preguntar sobre sus medicamentos anticonvulsivos. Hace 7 años esta joven, por lo demás sana, tuvo una crisis tónico-clónica en casa, es decir, una crisis generalizada que pudo iniciar como una crisis focal, ¿listo? Fue llevada como rapidez al servicio de urgencias, momento en el que estaba alerta porque se quejaba de dolor de cabeza. En la consulta el neurólogo le indicó levetiracetam, 500 miligramos 2 veces al día, un medicamento que cubre tanto crisis focales como crisis generalizadas. Las imágenes de resonancia, bueno, vio ahí unas espigas de crisis convulsivantes y ya. Y el levetiracetam se le aumentó a 1000 miligramos, ¿listo? La paciente no tuvo efectos adversos con esta dosis. A los 21 años tuvo una segunda crisis tónico-clónica mientras estaba en la universidad. Por eso les digo que los medicamentos de anticonvulsivantes no quitan las convulsiones, solo retrasan la aparición de una nueva convulsión, ¿listo? Pero si ven que ahí ella le vuelve a dar. Entonces, una conversación posterior con su compañera de habitación de entonces reveló un historial de 2 episodios recientes de 1 a 2 minutos de alteración de los estados de conciencia con chasquidos en los labios, que eso se ve como una crisis focal con deterioro de la conciencia, ¿sí? Entonces, eso es un encefalograma repetido como espigas, es decir, señales que se ve cuando hay convulsiones. ¿Listo? ¿Cuál es la posible estrategia para controlar sus síntomas actuales? ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué dirían? O sea, esta paciente ahorita no está con un buen manejo, porque miren que sí, empezó a presentar como alteraciones en los estados de conciencia, ¿listo? ¿Con qué podríamos manejarlo? Y piensen en algo que es que ella es una mujer de 23 años, ¿listo? Entonces, ¿cómo cambiarían ese medicamento? ¿Alguno? Dime. Pues de pronto con la matrigina, ya que pues tiene otro mecanismo de acción y pues no es tampoco, pues sirve también para todas las crisis. Exacto, y su compañero ahí supremamente súper bien dijo, un cambio de medicamento siempre que tiene que ser a otro de un distinto mecanismo de acción. Entonces, si inhibimos el S2BA, ¿sí? Ya no vamos a hacer eso, sino vamos a inhibir los canales de sodio, ¿listo? Y la lamotrigina es excelente porque ella está en una edad de embarazo, está en su época fértil, entonces sería bueno manejarlo con la motrigina, ¿listo? Y es supremamente bien, esa es la respuesta, ¿listo? Otro, dime. Oye, qué pena, es que ahí me queda una duda, no sé si ya lo mencionaste, creo que no, pero entonces la lamotrigina sería mi opción para cualquier paciente, mujer en edad fértil, que tenga, por ejemplo, una generalizada. Sí, sí, realmente es muy buena para eso, ¿sí? Y recuerden que la lamotrigina, pues en el tema del embarazo, supremamente bien, ¿listo? O sea, no estarían haciendo una mala praxis. Pero igualmente, lo que hizo aquí el neurólogo también está bien, levetiracetam, tampoco tiene efecto deleterio en los niños, ¿sí? Pero pues el gold estándar, por así decirlo, para embarazadas es la motrigina, ¿listo? Entonces, otro caso, entonces, un niño de 11 años es llevado al médico por su madre debido a un historial de 2 días de una erupción pruriginosa generalizada. Regresó de un campamento, verano 3 días en una semana. Durante un tiempo, allí un niño fue enviado a casa después de que le diagnosticaron sarampión. El historial médico es notable por asma y un trastorno convulsivo, que se diagnostica hace 6 semanas. Los medicamentos actuales incluyen carbamazepina y un inhalador de albuterol. Sus registros de inmunización no están disponibles. Su temperatura es 38,4 y bueno, ahí tiene los estos signos bien. Presenta edema facial y erupción difusa en la cara, en los troncos de extremidades. Hay linfadenopatías cervicales e inguinales. Entonces, ¿cuál de los siguientes es el paso más apropiado en el tratamiento? ¿Ustedes qué harían?
yo les pego ahí una ayudita. O sea, él no tiene sarampión. Si están pensando que tiene sarampión, no tiene sarampión porque ya pasó el tiempo de incubación, ¿listo? Entonces, no, no tiene sarampión. Pues creería que se le quita la carbamazepina, porque era lo que estabas hablando de que este puede generar como estas erupciones porque estimula los linfocitos T y eso es lo que le Ujú. está pasando pues Sí, al chiquito. Ujú. exacto. Quitémosle la carbamazepina y evaluémosle otro tratamiento, ¿listo? Sería muy pesado iniciar con fenobarbital, pero sería lo indicado, ¿listo? O de crisis focales, ¿listo? Como la oscarbazepina, tiene menos efectos adversos, ¿listo? Dime. Una pregunta, cuando hablamos pues del síndrome de Steven Johnson, ¿se puede dar en cualquier momento de que se esté dando el tratamiento? Porque digamos en el caso anterior, Ujú. pues decía que él ya estaba tratado pues, con la carbamazepina, pero hace 2 semanas fue cuando empezó con este proceso de la erupción cutánea, o sea, puede dar en cualquier momento, independientemente de que si se haya dado desde el inicio de la vida o ahorita. Sí, no, eso puede dar en cualquier momento, pero pues es más común que de forma aguda, ¿listo? Por eso Ah, ok. esos pacientes están pues hospitalizados. El síndrome de Stevens-Johnson se ve más en hospitalizaciones, ¿sí? No quita que llegue un paciente con eso. O sea, yo les digo por práctica, nunca he visto un Stevens-Johnson, nunca lo he visto, ¿sí? Es algo raro, pero pues ha pasado y en el hospital sí hay Stevens-Johnson, ¿sí? Entonces, el mensaje es que eso es de forma aguda, ¿listo? Ya, si ustedes están con ese paciente, le manejaron, no sé, leve tiras, no, carbamazepina y al día o a los 15 horas empezó con esto que siempre inician con eso. No le tengo aquí otra foto, pero es que los ojos se le empiezan a poner súper rojos, ¿listo? Y los labios se le empiezan estos se llaman costras sanguinolentas, ¿sí? Como, sí, hematógenas, ¿sí? Con eso es lo que inician. Y empiezan luego ya a todo con este compromiso ahí dermático, ¿listo? Ok, gracias, gracias. Listo. Entonces, pasemos al otro tema, que es, dime. Tengo una pregunta relacionada con que la gabapentina y la pregabalina, pues tenía entendido que sí eran análogos de GABA, porque pues la doctora lo dijo, pero Bueno, entonces que estaba no tan relacionado con el GABA, sino más con la parte de que bloquea pues los canales de calcio, ujú, baja sí, la liberación del glutamato. sí, eso es un error, o sea, a nivel de historia, ¿sí? Porque se pensó que eso actuaba a nivel de los receptores de GABA, pero no, ¿listo? O sea, eso ya no se sabe, ya se ve que no es así. Precisamente ahí tengo dos fuentes que aclaran eso, que incluso es un libro viejo, o sea, es el libro del Goodman y Gitman, que eso es la Biblia, por así decirlo, de la farmacología, y este tema aquí, que es una revisión del Nature, ¿sí? Son revisiones nuevas y ya eso ya se sabe que no es así, ¿listo? Igual, o sea, ¿cuál es la recomendación? Pues es que hay muchas cosas que en el curso de farmacología de la universidad están un poquito desactualizadas, ¿sí? Por todo lo que involucra, pues, a los doctores, ¿sí? Pero si ella dijo, manéjelo por ahora, por el parcial así, ¿listo? Igualmente podrían hacerle la aclaración en una retroalimentación como, Doc, mira, esto no es así, esto ya cambió, podríamos revisarlo, ¿sí? Si una pregunta le sale con eso, ¿listo? Vale, listo. Y también otra dudita respecto al fenobarbital, pues tenía entendido que se utilizaba más que todo como en convulsiones de neonatos, ¿no? Que era como de el chiquito de 0 días hasta como 30 días. Pero tú también lo indicas un poco ya es para, pues, chiquitos que ya están más grandes, realmente. Sí, pero pues no es la primera línea. O sea, sí, o sea, como bien lo dices, o sea, yo puse aquí niños, sí, o sea, la revisión pone niños. Y es una muy buena aclaración porque no son niños, son neonatos, ¿sí? O sea, eso es para niños muy chiquiticos, 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 ¿sí? Llega un punto en el que ya empieza a generar un efecto deleterio ya en niños.
¿Cuál es ese rango de edad? Se ha visto que es entre 14 y 17 años según el artículo de Nature, ¿sí? Esa es la única fuente que yo tengo que dice eso, ¿listo? Pero pues sí, o sea, para niños se puede utilizar principalmente el fenobarbital en neonatos, pero después de los 17 años, de los 14 años, ya pueden manejar con carbamazepina, con oscarbazepina, ¿listo? Incluso en el caso clínico que vimos, un niño de 11 años ya está manejando carbamazepina, ¿listo? Vale, listo, gracias. Y recuerda que el fenobarbital no solo es anticonvulsivante, o sea, se utiliza para todo. Se puede generar también para inducir la coma, ¿listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, pasemos a antidepresivos. ¿O hay otra pregunta? Bueno, yo creo que no. ¿Listo? Entonces, pasemos con antidepresivos, siguiendo el orden de los hipnóticos. Entonces, recordemos un poquito algo de los hipnóticos, que es como lo primero que empieza a aparecer a lo largo de un deterioro mental, ¿sí? Es decir, yo inicio manejo con sopiclona, con benzodiazepinas para los pacientes que no pueden dormir, que sienten ansiedad, ¿listo? Pero esa ansiedad puede venir de algo anterior, ¿sí? Esa ansiedad puede ser generalizada por o una infección o una alteración, una enfermedad o por bien dicho, alguna situación social que él esté viviendo que genera pues una depresión, ¿listo? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, la depresión, ¿listo? Entonces, la depresión es una enfermedad a nivel del sistema nervioso central, ¿listo? Es una enfermedad psiquiátrica, ¿listo? Es un manejo que vamos a ver como médicos generales, pero pues eso indudablemente tiene un manejo por parte de psiquiatría, ¿listo? Porque tenemos que saberlo porque la mayoría de pacientes está medicada, ¿sí? Es el tercer medicamento más formulado en el mundo. Y pues no se debería decir que es antidepresivo porque veremos que tiene otras indicaciones, pero pues su indicación principal es el trastorno depresivo mayor, ¿listo? Ya veremos cómo se define depresión, pero debemos tratar la depresión porque pues, tiene un impacto a nivel de ideación suicida y tiene un impacto a nivel fisiológico porque tiene más predilección aterosclerótica o diabética, ¿listo? Es como una especie de síndrome metabólico, pero pues por otros mecanismos genera eso, ¿listo? Definimos la depresión como un estado de ánimo decaído en el que la mayor parte del tiempo ese paciente no quiere hacer sus actividades que normalmente le generaban interés, ¿sí? Puede ser estudiar, puede ser jugar, pasar tiempo con la familia, ¿listo? Y eso tiene que ser mayor a 2 semanas, porque hay días que uno se levanta maluco y eso no significa que uno esté depresivo. Tiene que ser un proceso crónico, ¿listo? Entonces, ¿cómo entendemos la depresión? Y si uno entiende la depresión y la fisiopatología, uno puede entender el tratamiento de la depresión. Realmente existen 3 teorías de la depresión y se llaman teorías porque no se saben, pero ya veremos que eso se unifica, ¿listo? Existe la teoría neurotrófica en la que se disminuye el factor derivado del cerebro, el BDNF, que el BDNF se implica en neurogénesis, es decir, una persona que no tiene BDNF tiene menor sinapsis, por eso la comparación entre esta célula y esta otra célula, ¿listo? Por algún efecto depresivo, esto se empieza a generar, se empieza a disminuir el BDNF, entonces se empieza a generar, a perder estos axones sinápticos que pues generan que no haya una liberación adecuada del potencial de acción, ¿listo? O tenemos la teoría de las monoaminas, en donde tenemos una deficiencia de neurotransmisores, como la dopamina, especialmente la serotonina, y haremos hincapié ahorita con eso, y la noradrenalina. Se pregunta, ¿hay altos niveles de glutamato y eso influye en la depresión? La respuesta es que todavía no se sabe, ¿listo? Pero es lo que se observa a nivel de otra teoría, es decir, se observa menos liberación de serotonina y noradrenalina en la hendidura sináptica y eso genera una depresión, ¿listo? Entonces, hay una tercera teoría que es un desbalance a nivel endocrino. ¿Por qué? Porque se ha visto que los pacientes con depresión tienen un nivel alto de cortisol, ¿sí? Incluso se asocia mucho a esos pacientes que están con manejo de glucocorticoides y de una vez se llevan una depresión o tienen una depresión de base y predisponen a un síndrome de Cushing. Entonces, la pregunta es que uno surge ahí es, ¿con cuál de las 3 me quedo? La respuesta es con las 3. O sea, integremos todo esto para entender cómo funciona la depresión y cómo vamos a manejar la depresión, ¿listo? Entonces,
Primer mensaje importante, ¿sí? La depresión o el manejo depresivo se maneja con el manejo de la serotonina, ¿sí? Se ha hablado de que la serotonina es la hormona de la felicidad, sí, la hormona del todo, pero ya veremos que eso tiene muchas implicaciones en otros puntos del cuerpo y que eso no solamente es cerebral y es lo que nos explica y nos permite entender los efectos deleterios que tienen las personas que manejan con antidepresivos, ¿listo? La serotonina es una monamina, como la adrenalina, pero que se le suma a un grupo indol, es decir, este grupo aquí, se le suma y ya lleva como nombre indolaminas, ¿listo? Todas las indolaminas y las monoaminas vienen del mismo precursor que es el triptófano. El triptófano es un aminoácido, ¿listo? Entonces, ya tenemos, podemos deducir la primera causa de, una de las primeras causas de depresión, que es la deficiencia del triptófano. O puede haber predisposición genética con alteraciones en estas hormonas, en estas enzimas, perdón, el triptófano hidroxilasa, ¿listo? Entonces, se reconoció la serotonina como la 5-hidroxitriptamina, o también se conoce como 5-HT. Por eso ustedes verán que inhibe los receptores 5-HT, ¿listo? ¿Cuántos receptores 5-HT existen? Existen un montón, ¿listo? Algunos son inhibitorios, otros tienen acción excitatoria, pero ya veremos con qué nos tenemos que casar y con qué conceptos nos tenemos que quedar, ¿listo? La serotonina viene, o sea, el nombre, ya verán que funciona para muchas cosas, pero principalmente por eso se llama serotonina, porque su nombre viene de suero y tono, ¿sí? La serotonina, su primera acción que se ha visto es que tenía una acción vasoconstrictora. Y si ustedes ven, la serotonina abunda, no significa que esté en más presencia, abunda en las plaquetas, ¿listo? Entonces, se ha visto que tiene una función vasoconstrictora y agrega las plaquetas, ¿sí? Entonces, esos pacientes que están manejo con pues con efectos, pues que inducen a la serotonina, pues son más propensos a generar una hipertensión o pues manejos a nivel de plaquetario, ¿listo? También se ha visto que tiene una implicación importante en el ritmo cardíaco, ¿listo? Se ha visto que la serotonina altera el potencial de acción rápida de entrada de sodio, es decir, el paso 1 de la despolarización cardíaca. Entonces, se ha visto que esos pacientes pueden inducir a arritmias si tienen deficiencia de serotonina, ¿listo? Pero principalmente la serotonina está implicada en la formación embrionaria cardíaca de las personas. Por eso todos los antidepresivos, que son pues un aumento excesivo de serotonina, pues estaría contraindicado en una persona embarazada. Y eso es un lío completo porque pues las mujeres embarazadas es un grupo importante que sufren depresión, ¿listo? Pero el mensaje importante ahí también es la serotonina es una hormona principalmente intestinal, ¿sí? Los enterocitos tienen un montón de serotonina. Y eso se ha visto y se ha pensado que es debido a que pues, el triptófano se absorbe a nivel del intestino. Entonces, se ha visto que la serotonina funciona como un procinético, es decir, son situaciones en las que aumenta la motilidad intestinal, en la que genera más peristaltismo e incluso a niveles excesivos puede generar vómito. Por eso es que medicamentos como el ondansetron, que es un inhibidor de la 5-HT2, se usan en el manejo antiemético, ¿listo? Porque inhibe la liberación de serotonina en el cuerpo. Entonces, ¿qué es la principal idea que se deben llevar de esto? Que la serotonina no es solamente caer en el nivel cerebral, la serotonina está en todo lado y eso explica los efectos adversos de los antidepresivos, ¿listo? También otros efectos a nivel de otros sistemas, la serotonina se ha visto en implicación en el aumento de la tasa metabólica basal dada por los adipocitos, especialmente los adipocitos pardos, que son los que generan calor. Entonces, otro efecto ahí que podemos empezar a deducir es la hipertermia, ¿listo? Y por último, la serotonina también retrasa el orgasmo, tiene implicaciones sexuales o incluso puede llegar a un punto en el que genera una disfunción sexual completa, ¿listo? Y eso es un aspecto importantísimo porque ya veremos que tenemos que modular eso, ¿listo? Pero pues a lo que nos lleva a colación hoy a la depresión es la serotonina cerebral, ¿listo? La serotonina está
principalmente en los núcleos de RAFE. Los núcleos del RAFE son proyecciones neuronales que se extienden a lo largo de toda la corteza y son los que están asociados con la producción de serotonina, ¿listo? Los núcleos del RAFE son las únicas células que pueden producir serotonina porque son las únicas células a las que les llega el triptófano. El triptófano atraviesa las membranas hematoencefálica, pero pues solo llega a los núcleos del RAFE, ¿listo? Pero se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente el hipocampo, donde se ha visto que tiene implicación de nuestra memoria, el hipotálamo, nuestra regulación de todo nuestro funcionamiento fisiológico y principalmente el sistema límbico, y ahí es donde empezamos a decir, por eso tiene una implicación depresiva, porque tiene una afectación a nivel emocional y sentimental, ¿listo? Entonces, conclusión de la fisiología de la serotonina, es una hormona, tanto una hormona como un neurotransmisor, porque está en sangre, y afecta muchos órganos, ¿listo? La deficiencia del triptófano puede inducir a síntomas parecidos a depresión y sería como una depresión provocada o secundaria, ¿listo? Entonces, me parece que es necesario, y por eso me tomó el tiempo de explicar eso, porque me parece necesario para entender los efectos adversos de forma lógica y orgánica, para que no se lo aprendan de memoria, ¿listo? Entonces, iniciemos con los medicamentos ahora sí, ¿listo? Entonces, ya vemos que tenemos tres teorías en el manejo de la depresión. Un manejo amínico, o sea, con las aminas, un manejo con neurotrófico y neuroendocrino, ¿listo? Vamos a hacer hincapié en la teoría de las monoaminas, ¿listo? ¿Qué monoaminas principalmente? La serotonina, la dopamina y la noradrenalina, ¿listo? Para que recuerden, la serotonina se une al receptor SERT, la dopamina se une al receptor DAT y la noradrenalina se une al receptor NET, que es lo que ustedes verán en la literatura, ¿listo? Que pues aquí está el receptor NET y el receptor NET, ¿listo? El manejo con los antidepresivos es un espectro, ¿sí? Es decir, pueden tener implicación o puede llevarse otras inhibición, o sea, puede generar aumento de una u otras monaminas, ¿sí? Como por ejemplo la imipramina, que es un tricíclico, tiene la capacidad de generar efecto noradrenérgico y dopaminérgico, ¿listo? La fluoxetina, que es un inhibidor selectivo, pues como su nombre lo dice, es selectivo a la serotonina, solo tiene efecto a la serotonina y por eso tiene como este espectro. Me pareció una foto un poquito chévere, ¿listo? Porque tiene ese espectro, ¿listo? Entonces ya veremos que eso tiene una implicación a nivel de los efectos adversos, ¿listo? Entonces los antidepresivos, más llamados antidepresivos porque pueden ser usados para otras cosas, tienen efectos y eventos adversos asociados a cada neurotransmisor, ¿listo? Y algunos tienen actividad anticolinérgica y antihistamínica. Eso es importantísimo en los efectos adversos, ¿listo? Entonces, iniciemos con los que siempre van a ver, los que siempre van a tener a la mano y los que se indican como primera línea para la depresión. Si ese paciente usted no le inicia con eso, pues no está como bien, porque son los que tienen menos efectos adversos y son muy selectivos a un tipo de receptor, que son los SSRI, es decir, Serotonin Selective Receptor Inhibidores, ¿sí? Inhibidor, bueno, en inglés, ¿sí? O inhibidores selectivos de la captación de serotonina. Cuando digo que son selectivos es que no tienen alteración a nivel de otros receptores, como el NET, ¿sí? Entonces, aquí los ven, SSRIS solo tiene alteración a nivel del CERT, ¿listo? El CERT es el receptor encargado de reciclar los neurotransmisores de serotonina que se le dieron en la hendidura sináptica. Si yo no los reciclo, se aumenta la concentración de serotonina en la hendidura, entonces genero más niveles de serotonina en el cuerpo, ¿listo? Entonces, por eso es que se indica para el manejo de la depresión. Se conocen 6 medicamentos actualmente, la más conocida es la sertralina, pero también se utiliza la fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram y fluoxamina, ¿listo? Hay varias memotecnias como esta, para hacer la primera cita, fluflumexitas, ahí está, ¿listo? O también está otros, no sé, hay un montón, yo me quedo con esa, yo me la aprendí con esa, ¿listo? Y ahí está el mecanismo de acción, inhibe la recaptación de los neurotransmisores que genera un mayor nivel de serotonina. ¿Qué efectos adversos tiene? Y también hay otra memotecnia por las mismas letras de ese, que es síndrome serotoninérgico, es decir, si tengo mucho nivel de serotonina en el cuerpo, el CIADH,
también tiene implicación ahí con la aldosterona. La R viene de roca, o sea, la mnemotecnia es con roca, pero genera temblores y bruxismos como un terremoto, ¿sí? El I, que es de insomnio, y la S chiquita es desórdenes sexuales, ¿listo? Acá hay otra mnemotecnia para, pues, aprendérselos, ¿listo? ¿Qué podemos saber de la farmacocinética y, pues, que preguntan en el parcial? Son lipofílicos, es decir, como son tan, pueden pasar la membrana lipídica, pues pueden pasar tanto la membrana hematocefálica como cualquier célula. Por eso su distribución es muy amplia, ¿listo? Hay algunos que pueden tener interacción con la citocromo, es decir, hay algunos que interactúan con otros fármacos, otros no, ¿sí? Como el citalopram y la sertralina no tiene interacción. Por eso la sertralina se utiliza tanto, ¿listo? La interacción más común, el tamoxifeno, que es el tratamiento neoplásico para el cáncer de mama, pero tiene otras implicaciones como el tramadol. Eso sí es sumamente importante, porque el tramadol, pues, es un manejo opioide y genera más sedación, más depresión respiratoria. Entonces, ojito con eso, ¿listo? Importante que la fluoxetina es la única que tiene la vía media más importante, entonces se puede literalmente tomar cada 2 días, pero si yo cambio un medicamento como la fluoxetina a un inhibidor del AMAO, por ejemplo, pues me debo tomar más tiempo mientras se depura esa fluoxetina, ¿listo? Entonces, son estos 6 que son a nivel de este receptor, ¿listo? Expliquemos qué es el síndrome serotoninérgico un momentico, que lo tengo aquí, ¿listo? El síndrome serotoninérgico es aumento excesivo de todas pues, los niveles de serotonina. Entonces, explique la fisiología de la serotonina para entender el síndrome serotoninérgico, ¿listo? Entonces, iniciemos con el corazón, taquicardia. Si tengo mucha serotonina, se me presenta una despolarización más rápida, entonces genero taquicardia, ¿listo? Tengo a nivel muscular, pues un aumento en la función muscular que me genera temblores, y pues a nivel de las arterias, la musculatura de las arterias se constriñe, aumenta el tono y genero hipertensión, por eso tengo hipertensión, ¿listo? Esa hipertensión puede generar un dolor en la cabeza o puede generar aumento de la presión intracraneana, ¿listo? La hiperreflexia, lo mismo por alteración en la nivel neuronal. Aquí no tenemos otra foto, no, pero ellos también presentan muchísimo diarrea, muchísimo vómito, y la midriasis por el mismo mecanismo en el que el músculo se aumenta su tono, ¿listo? Hice esa declaración para entender esto, que es el síndrome serotoninérgico. Entonces ya veremos más adelante eso, lo veremos en otros fármacos, ¿listo? Terminando con los que son selectivos, ahora hablemos de los que no son selectivos, es decir, empezamos a coger otros neurotransmisores, en especial la norepinefrina. Entonces, por eso se llaman inhibidores de la captación de la serotonina y la norepinefrina, ¿listo? Ahí tenemos 2 grupos, que son los antidepresivos tricíclicos, que ya no se utilizan tanto, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, o los SNRI, ¿listo? Entonces, lo que vemos aquí es eso, que los antidepresivos tricíclicos y los SNRIS pueden inhibir tanto el receptor SERT como el NET. Entonces puedo aumentar los niveles de tanto de serotonina como de noradrenalina. Entonces eso me genera más efectos adversos, ¿listo? Los que solo inhiben, o sea, los que no son tricíclicos y son los que inhiben tanto el NET como el SERT, se conocen como la venfalexina, duloxetina, desvenfalaxina y estos dos, levomilazepam y milancipran. El que más se utiliza, cásense con ese, venlafaxina, ¿listo? No son de primera línea para el manejo de la depresión, ¿listo? Alteraciones a nivel del farmacocinéticas. La comida afecta su absorción, pero pues está asociado con las náuseas que puede generar los niveles altos de serotonina en el cuerpo, ¿listo? Y se elimina por vía renal, por eso es que esos pacientes hay que hacer un ajuste si hay una insuficiencia renal, ¿listo? Mecanismo de acción, inhibe los receptores de recaptación de la noradrenalina y la serotonina. Eso aumenta los niveles de ambos neurotransmisores, ¿listo? Se ha visto que algunos bloquean más un tipo de neurotransmisor que otro, ¿listo? Más un tipo de receptor que otro, ¿listo? Por eso la venlafaxina se utiliza más porque inhibe más
el receptor SERT, ¿listo? Estos otros inhiben tanto la SERT como el NET, o sea, ambos bloquean tanto el SERT como el NET, pero uno tiene más predilección por otro, ¿listo? Mensaje importante, no tiene acción anticolinérgica o histamínica, pero como puede generar un aumento en la noradrenalina, pues eso genera como por así decirlo, un síndrome simpático mimético, es decir, en donde prioriza el efecto simpático, ¿sí? El anticolinérgico es lo mismo, podría interpretarse como lo mismo, ¿sí? Pero no significa que tenga un síndrome anticolinérgico, sino que tiene un síndrome de simpático mimético, algo así, ¿listo? Entonces, aquí otra vez, los inhibidores de la recaptación de serotonina se conocen estos, y los efectos adversos son los siguientes que podemos entender por la fisiología de la serotonina. ¿Listo? El mismo síndrome serotoninérgico, es decir, hipertermia, hipertensión, diarrea, náuseas, midriasis y temblores. ¿Listo? Me puede estar asociado con otros, como por el hecho de que estamos tan activos, pues estamos en un estado simpático, entonces tenemos trastornos del sueño, ¿sí? O me puede generar otras alteraciones como, lo que llaman la boca seca o lo que es un síndrome anticolinérgico, ¿listo? Rojo como un tomate, seco como un hueso, la misma memotecnia, ¿listo? Y sin explicar que el síndrome serotoninérgico va de la mano con la disfunción sexual, porque vimos eso que tiene una implicación a lo largo de la fisiología, ¿listo? Entonces, otra vez, efectos adicionales comunes, el CADH también se ha visto implicado, y algo que es pregunta de parcial clave, el síndrome de interrupción de antidepresivos, ¿sí? Lo que ocurre es que cuando ustedes interrumpen un antidepresivo, ese paciente va a empezar a tener síntomas porque él ya está en una dependencia fisiológica. ¿Cuáles son esos síntomas? Esos síntomas pueden ser los parecidos a la gripe, más dolor de cabeza, hipertensiones, ¿sí? Entonces, eso es lo que se conoce como síndrome de interrupción antidepresivos, ¿listo? Puede tener algunas interacciones importantes como los inhibidores de la MAO, el linezolid, un antibiótico y un medicamento natural que llevaremos más adelante, ¿listo? Entonces, para que entiendan otros, y es un concepto importante, los medicamentos no se pueden, algunos medicamentos no se pueden suspender tan rápido, ¿listo? Incluso miren que aquí también tenemos otros como el valproico y la carbamazepina. Entonces no los podemos interrumpir porque generan los efectos que están tratando de ocultar o pues, de tratar, ¿listo? Por eso miren, los antiepilépticos que generan crisis epilépticas, si ustedes los suspenden bruscamente. Aquí lo mismo, si ustedes suspenden los antidepresivos, en especialmente estos, que es lo que se han manejado, genera síntomas, lo que les expliqué, síntomas gripales, insomnios, náuseas, mareos, ansiedad, como un síndrome serotoninérgico like, ¿listo? Aquí hay otros medicamentos para que lo tengan ahí en cuenta, para su parcial. Recuerden entonces los ansiolíticos y los opioides que también les aparece, ¿listo? Hay una mnemotécnica para recordarse el síndrome de suspensión brusca de los antidepresivos, que es el finish, ¿listo? Pasando otro medicamento que también inhibe los NET y los CERT sería los tricíclicos, ¿listo? Los antidepresivos tricíclicos. Ya no se utilizan porque tienen efectos anticolinérgicos y antihistamínicos, es decir, que ese paciente además de eso me va a generar más taquicardia, me va a secar la boca, me va a generar una midriasis, ¿listo? Entonces, un síndrome anticolinérgico total, ¿listo? Tenemos dos aspectos de los tricíclicos, que hay aminas terciarias y aminas secundarias, ¿listo? ¿Cuál es el mensaje importante para el parcial? Que las aminas secundarias se toleran mejor que las aminas terciarias en pacientes de edad avanzada. Es una pregunta que salió en el parcial, importante, ¿listo? Si ustedes tienen que mandar tricíclicos y es un paciente viejito, manden una amina secundaria, perdón, ¿listo? Como estas de aquí, ¿listo? La trimetapamina, imipramina, cloprimamina, ¿listo? Los efectos adversos, los mismos, un síndrome serotoninérgico, que incluye todo lo que vimos antes de la fisiología de la serotonina, y también tenemos que sumar los efectos anticolinérgicos, ¿listo? Los efectos anticolinérgicos pues, también se entienden por otra mnemotecnia, que son seco como un hueso, ciego como un murciélago, loco como una cabra y rojo como un tomate, ¿listo?
así se conoce como el síndrome anticolinérgico, ¿listo? Entonces, está seco porque no produce colina y la acetilcolina es la que produce la secreción en las glándulas. El rojo como un tomate se asocia también con el efecto serotoninérgico, pero la acetilcolina también se ha visto con la vasodilatación, ¿listo? El ciego como murciélago debido a que se genera una midriasis, sí, una midriasis en el ojo, ¿listo? Y ya, y seco como un hueso, ¿listo? Se trata con bicarbonato de sodio, pero si ese paciente empieza a tener pues una torcida de puntas, cambiamos el medicamento a un sulfato de magnesio, ¿listo? Un efecto adverso importante de los tricíclicos, prolongan el QT y pues tienen todo el síndrome serotoninérgico, ¿listo? Se puede presentar las 3C de los antitricíclicos, que serían las convulsiones, al coma y el QT, ¿listo? Pasemos a otro medicamento, que son los antagonistas de la serotonina e inhibidores de la recaptación. Mi pregunta ahí surgió, ¿por qué si yo tengo depresión voy a antagonizar la serotonina? Lo que pasa es que este medicamento, que es el único que existe, que es la trazadona, se utilizaba para otras cosas, ¿sí? Para inducir el sueño, pero también se ha visto que, pues, puede tener una alteración en la recaptación, es decir, inhibir el 5-HT o el CERT, ¿listo? Pero eso ocurre a dosis altas. Entonces, otra pregunta de parcial clave. La trazadona funciona como un antidepresivo únicamente a dosis altas, ¿listo? Entonces, para que se acuerden, la trazadona con la Z solo tiene eso y está usado principalmente para eso, para dormir, ¿listo? Tiene un efecto sedativo y se utiliza para tratar el insomnio, ¿listo? También tiene otros efectos adversos porque tiene efecto alfa 1, H1 y serotoninérgico. Entonces puede tener el mismo síndrome serotoninérgico y puede tener una alteración alfa, es decir, inducir a... porque quita el receptor, no es como que lo estimule, sino que lo quita. Entonces eso genera una hipotensión y genera un síncope, ¿listo? También se ha visto que tiene efectos del priapismo, no se ha visto por qué, no se sabe bien por qué, el priapismo es una erección constante. Se asocia a eso principalmente una vasodilatación sostenida, ¿listo? Y la recaptación de serotonina es muy leve, ¿listo? Se puede utilizar de forma combinada con otros antidepresivos para tratar el insomnio que estos mismos generan, ¿listo? Y principalmente se utiliza en dosis altas para tratar la depresión, ¿listo? Pasemos a otros medicamentos que son los antidepresivos atípicos, que se utilizan muchísimo, realmente se utilizan bastante, principalmente el bupropión, ¿sí? Porque el bupropión es el que se utiliza también para dejar de fumar, pero el bupropión no lo puse aquí, pero también, pregunta de parcial clave, el bupropión es uno de los únicos antidepresivos que no tienen efecto sexual, es decir, ustedes van a tener que cambiar mucho no sé, la sertralina o otros medicamentos a bupropión porque no generan efecto sexual, ¿listo? Tiene varios mecanismos de acción, inhibe los 5-HT2 acá posinápticos, pero también inhibe aquí al nivel del alfa para generar eh, suelta más neurotransmisores, en especial la serotonina, ¿listo? Entonces tiene varios efectos, mecanismos de acción, ¿listo? Las indicaciones, eso es lo que se tienen que saber de ellos, que se dicen atípicos porque tienen un espectro de mecanismo de acción muy amplio, ¿listo? Pero se utilizan principalmente para dejar de fumar y para disminuir el impacto sexual que tienen otros antidepresivos, ¿listo? La mistrazapina también se utiliza para estimular el apetito. Entonces se utiliza también para personas que están en manejo trastornos depresivos mayores asociados a bulimia, ¿listo? A bulimia y todo eso, ¿listo? Recuerden que la bulimia y por todo lo que genera eso, el vómito induce más a convulsiones, entonces tenemos que tener otro enfoque en ese paciente, ¿listo? Pero eso es un manejo ya psiquiátrico, ¿listo? Y ya, no realmente. Pasamos con los inhibidores de la MAO. Ya no se utilizan, están muy en desuso porque tienen demasiados efectos adversos. ¿Listo? Hay una memotecnia que se llama MAO Splits. Splits es, en inglés es Coupe. Entonces, aquí hay una foto de Mao y pues con el Richard Nixon botándole baba para que se acuerden los nombres de los fármacos. Ese de selegilina,
P de fenicilina, o sea, bueno, en español sería fenilesina, la I de isocarboxida y la T de tranilcipromina, ¿listo? La que más utiliza es la seleginina, ¿listo? Entonces, el mecanismo de acción, su nombre lo dice, inhibir la MAO. La MAO se traduce como la monoamina oxidasa. La monoamina oxidasa es la que reduce todas las aminas, ¿sí? Todos los neurotransmisores, es decir, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina, ¿sí? Entonces, si ustedes inhiben la degradación, pues aumentan el nivel de todos esos neurotransmisores. Y por eso es que ya no se utiliza tanto, porque aumenta los niveles de todo, ¿listo? Entonces, principalmente, ¿qué efectos adversos tienen? ¿Sí? Se tiene efecto, pues, el mismo síndrome serotoninérgico, pero le tienen que sumar un montón de síntomas, ¿sí? El aumento de niveles de la dopamina, es decir, genera más efecto deleterio a nivel sexual por liberación de la prolactina, tiene más efecto a nivel de vasoconstrictor por alteraciones a nivel de la noradrenalina y de la adrenalina, a nivel de los receptores alfa 1 y alfa 2, broncoconstriñen, o sea, tiene un montón de efectos, ¿listo? Pero indicaciones que todavía se usan, pregunta de parcial, es usado para el tratamiento antidepresivo asociado al Parkinson, ¿listo? Recuerden que el Parkinson es una deficiencia de la dopamina. Si yo disminuyo la dopamina, pues tengo Parkinson. Entonces, un inhibidor de la MAO me funciona excelente porque ellos tienen tanto depresión como disminución de la dopamina. Entonces, me sube los niveles de ambos, dopamina y serotonina. Por eso es que se utiliza, ¿listo? Unos efectos adversos importantes, estimulación del sistema nervioso, eso tiene un montón de efectos adversos, disfunción sexual, y esto, otra pregunta de parcial clave. Genera crisis hipertensiva con consumos de tiraminas. Las tiraminas son aminoácidos que está presente en estos alimentos, quesos curados, carnes ahumadas, especialmente, y la pregunta fue, en el parcial fue con vinos, o sea, era un paciente que tomaba vino y el man le mandaron un inhibidor de la MAO. Entonces la pregunta era, ¿está indicado sí o no, falso o verdadero? ¿Por qué? Era la típica pregunta de la primera explica la otra, así. Esa fue una pregunta clave parcial. Por último, de los antidepresivos está el Jones o las hierbas de San Juan, que a la doctora Bella le encanta preguntar eso. Son medicamentos naturistas y se utilizan principalmente en manejo coadyuvante en la depresión, ¿listo? Se utiliza también en embarazadas, no tiene un efecto teratogénico, es el único medicamento que yo conozco que se puede utilizar en embarazadas, ¿listo? Entonces, aquí está todo una tabla que como que resume todo, ¿sí? Para que lo estudien con más calmita después. Y en cada aspecto les puse unas consideraciones importantes que a lo mejor pensé que les podrían aparecer en el parcial, ¿listo? Para los que pregunten cómo puedo iniciar el manejo con un antidepresivo, pues tienes que clasificar si es severa, depresiva, moderada, todo eso lo verán después, eso se ve en psiquiatría, y eso pues lo manejan en psiquiatría, pero pues si alguien tiene curiosidad lo pueden ver, ¿listo? Entonces, caso clínico, entonces para que integremos todo. Un hombre de 32 años, previamente sano, acude al médico debido a un historial de 2 meses de fatiga y somnolencia diurna. Trabaja como contable y ya no puede concentrarse en el trabajo. También tiene un estado de ánimo deprimido y ya no disfruta de actividades que solía disfrutar, como jugar tenis con amigos. Además está deprimido, listo. Ha disminuido el apetito y ha perdido 4 kilogramos. No tiene ideación, sí, eso es importante. ¿Listo? Se le diagnostica trastorno depresivo mayor y se inicia tratamiento con paroxetina, es decir, un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ¿sí? La paroxetina. Listo. Entonces, ¿cuál de los siguientes efectos adversos tiene el paciente mayor riesgo? ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Qué me dicen? Probablemente la anorexia. Sí, sí, de hecho sí, por el mismo apetito y pérdida de peso. Pero mira la edad del paciente, o sea, es 32 años. Es un hombre de 32 años, o sea, está en pleno auge sexual. Exacto. Entonces no me puede llegar a los 2, 3 semanas siendo ya no llego al orgasmo o ya no tengo ni siquiera la erección. ¿Listo? Entonces,
Un efecto importante, adverso importante, disminución de la libido y aumento también. Puede aumentar la pérdida de la anorexia, puede generar más anorexia a través de los adipocitos, ¿listo? Entonces, una mujer de 40 años, 42 años se llevaba al servicio de urgencias debido a un dolor de cabeza occipital intenso y pulsátil durante 2 horas. Refiere náuseas, sotofobia, presión de pecho. Los síntomas aparecieron poco después de haber comido un bocadillo compuesto con salami y algunas frutas secas en un evento de cata de vinos. La paciente tiene migrañas recurrentes y depresión para los que toman medicación a diario. Bueno, tiene ahí los signos vitales, únicamente no tiene ninguna alteración en los signos vitales. Un poquito hipertensa, muy hipertensa, llegando casi a una crisis. Los reflejos ostentíneos están poco elevados. Entonces, los síntomas de esta paciente son probablemente causados por un efecto secundario de cuál de los siguientes medicamentos. ¿Cuál dirían ustedes? La triamilcipromina. Exacto. La tranilcipromina, ¿qué medicamento? ¿De qué familia es? Inhibidor del amado. Exacto, listo. Entonces ahí tiene una alteración ahí con la triamina. ¿Y quién me podría explicar la hipertensión que ella tiene? Y la cara enrojecida, todo eso. O sea, esta cara enrojecida, angustiada, diaforética. Y tiene hipertensión. Y está hiperreflexica. ¿A eso cómo se le llama? El síndrome serotoninérgico. Exacto. O sea, eso es un síndrome serotoninérgico causado por inhibidores del AMAO. ¿Listo? Entonces, por último, alguien ayúdeme con esto. Entonces, dígame el grupo de farmacológico del mecanismo de acción de la letra A. ¿Alguien? ¿No? Bueno, eso es un medicamento atípico, ¿listo? De la D. El inhibidor del amado. Exacto, el inhibidor del AMAO. De la E. Quiero que se fajen ahí con la E y con la X, ¿listo? De la E, ¿cuál puede ser? Un tricíclico. Un tricíclico o un inhibidor no receptivo, ¿listo? Tanto noradrenérgico como serotoninérgico, como la venfalaxina, ¿listo? Y por último en el X, en el receptor CERT. Exacto, la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, todos esos, ¿listo? Precisamente son esos, ¿listo? Entonces, el A atípico. Recuerden, el atípico, que vi que es el que tenía como complicación, se llama atípico porque tiene muchos mecanismos de acción, ¿sí? Por eso se llama atípico. Se ha visto que tiene tantos mecanismos de acción porque tiene una acción en el receptor alfa-2 adrenérgico en la presináptica que estimula más liberación de serotonina. Pero también se ha visto que puede inhibir el receptor 5-HT2 a nivel postsináptico y el bupropión tiene efecto a nivel del NET también, ¿listo? Por eso se llaman atípicos, porque tienen muchos mecanismos de acción, ¿listo? Entonces, para que recuerden, no se les vaya a olvidar, ¿listo? Y eso sería todo por hoy, muchachos, ¿listo? ¿Alguna pregunta con antidepresivos? Creo que no. No, creo que no. Bueno, muchachos. Ya, supongo que eso es todo. Les deseo suerte en el parcial. ¿Cuándo tienen el parcial? ¿Mañana? Sí, mañana. El miércoles. El miércoles. Bueno, entonces, cualquier cosa, ahí estoy. Si me quieren hablar en la universidad del tema, me pueden buscar y yo les ayudo cualquier cosita, ¿listo? Eh, Suerte. Les deseo mucha suerte. Les paso la presentación si la quieren ver, ¿listo? Y si alguien quiere profundizar, también me avisa y le mando algunos artículos interesantes, ¿listo? Entonces,
yo creo que eso es todo por hoy, muchachos, ¿listo? Entonces, ahí estaríamos hablándonos cualquier cosa, ¿listo? Chao, muchachos. Gracias.